Al igual que vimos en el video donde analizamos la evolución de personajes en Breaking Bad, en Better Call Saul muchos de quienes gozan de cierto protagonismo van presentando cambios y transformaciones a lo largo de la serie, como consecuencia de las distintas experiencias que les toca vivir. La evolución de personajes es algo que suma mucho a la hora de narrar historias, aporta la calidad de lo que estamos observando y le da cierta complejidad, y aunque muchas veces sea un rasgo que puede llegar a pasar desapercibido, estoy seguro de que todos notamos en alguna medida cuando un personaje presenta distintas capas de profundidad que lo hacen interesante. Si empezamos por quien hay que empezar, tenemos el caso de tres personajes en uno. Por un lado Jimmy McGill, por otro lado Sleeping Jimmy y por otro lado Saul Goodman. Cada uno de ellos tiene características bastante definidas. En primer lugar, Jimmy McGill es el individuo honesto y que quiere hacer las cosas bien, aunque en general sea más por no decepcionar a las personas que lo rodean que por él mismo. Después, Sleeping Jimmy es ese James que emplea la estafa y el engaño, pero aún desde cierta inocencia, desde una picardía que no busca lastimar a nadie. Podríamos incluso pensar que no existe un convencimiento moral de su parte respecto a que si lo que hace está bien o está mal. Por último, Saul Goodman va un paso más allá de esto y realiza sus acciones a sabiendas de que moralmente y muchas veces también penalmente sus acciones son condenables. Saul, en la búsqueda de su propio beneficio, no tiene problemas en trabajar con gente que, en muchos casos, vive de lastimar a otros, o de formar parte de un mundo peligroso y que de alguna forma u otra se conecta con el mundo de la violencia. Es un eslabón sólido en una cadena en la que podemos incluir al narcotráfico, al sicariato, a la guerra entre bandas, etc. Si lo pensamos así, se ve mucho más serio de lo que uno deduce a simple vista a través de la simpatía y del carisma del personaje. Si dejamos de lado estas características suyas, es fácil notar que estamos ante un tipo bastante oscuro, que aunque no lastima a nadie directamente, sí participa de situaciones que seguramente terminan con varias personas lastimadas. Así el personaje va oscilando a lo largo de la serie entre estos tres estados. Es Jimmy McGill cuando intenta llevar de manera correcta su carrera como abogado. Es Sleeping Jimmy cuando practica estafas menores con el fin de conseguir unos tragos o pasar el rato. Y es Saul Goodman cuando se involucra en trabajos por dinero sucio o vende teléfonos a criminales, por ejemplo. Esta última es la más egoísta de todas sus versiones, ya que parte del deseo de crecer a raíz de eso que él se siente bien haciendo, es decir, del crimen, sin demasiados escrúpulos y velando principalmente por su propio beneficio. Es esta personalidad la que le hizo alcanzar todo lo que deseaba, pero también la que lo hizo perder todo lo conseguido y mucho más que eso. Porque Jim Takovic, esa caja de Pandora donde se guardan las distintas caras del personaje, no vive únicamente en la tristeza del blanco y negro por no poder ser quien realmente es o lo hace feliz, sino que es una persona que está sola. Todos sus vínculos se perdieron, toda su honestidad y su credibilidad es ahora imposible, y casi hasta el final parece sentirse orgulloso de eso, decidiendo volver a ser Saul. Pero cuando lo atrapan y cuando ejecutan de manera magistral sus capacidades para conseguir una pena sumamente breve, algo sucede. Y es que la posibilidad de obtener esa pronta libertad aparece en oposición a la chance de sincerarse ante la única persona en el mundo que realmente le importa, y demostrarle de alguna manera que puede ser quien en un principio ella quiso que fuese, aunque sea un poco tarde. Así, el largo viaje de Jimmy McGill en la lucha de sus distintas maneras de encarar la vida termina viendo a su perfil más honesto, dejando atrás aquella parte más egoísta, habiendo necesitado perderlo todo para encontrar el modo de, al menos parcialmente, recuperar lo que le es más importante, la estima de la persona a la que ama. Y es justamente hacia ella donde vamos, el personaje que más fue cambiando con el paso de la temporada y del que quizá esperábamos menos en un principio. Kim fue un gran acierto en esta serie, un personaje que fue ganándose su tiempo en pantalla porque el modo en el que empezaba a desarrollarse comenzaba a ubicarla como alguien a quien necesitábamos ver ahí, saber de ella y tenerla involucrada en la historia. Podríamos decir que Kim junto a Chuck fue una de las principales detractoras de las versiones más criminales de Jimmy. Siempre buscó verlo haciendo lo correcto, del mismo modo que ella se esforzaba por construir una carrera en base a trabajo y perseverancia, aun cuando sus jefes no valoraban realmente todo lo que hacía y el talento que era capaz de demostrar. Podemos decir que ella y Jimmy se influenciaron mutuamente, pero en distintas etapas. En primer lugar, se nota más poderosa la influencia de Kim sobre la de él, haciendo que el protagonista de la serie encauzara de la mejor manera posible su vida, hacer el trabajo que le consiguió su hermano en el buffet, estudiar abogacía, tratar de salir adelante de manera honesta,
Más adelante la influencia más clara se ve en el sentido opuesto, es decir, desde Jimmy hacia Kim, viendo que a ella le termina gustando mucho todo el temita del engaño y de conseguir sus objetivos a través de la mentira, del modo en que él sabe hacerlo. Pero es cuando por fin se influyen de manera más equitativa el uno al otro que la cosa se sale de control y que, como dice ella, se vuelve en veneno. Toda esa idea que ella impulsó en un principio y que no hubiese sido posible sin las habilidades de Jimmy, terminó acabando con la vida de un personaje que quizá no era el favorito de muchos, pero que si lo pensamos en perspectiva no mereció acabar de esa manera y dejando esa falsa imagen en su esposa y en todos sus conocidos. El problema es que Kim inevitablemente tiene más escrúpulos que su compañero. No cuenta con la posibilidad de ignorar las consecuencias del mismo modo que lo hace él. Siente la culpa de manera más evidente y no le es tan fácil dejarlo todo atrás. Un momento que nos ilustra este tema es la escena de la quinta temporada donde ellos tiran las botellas por el balcón y al día siguiente, mientras a Jimmy no le importa que queden esos restos de botella allí, Kim se preocupa por limpiarlos ella misma. Tiene la necesidad de hacerse cargo de las cosas, de limpiar lo que rompe, de ser consecuente con sus acciones. Al igual que fue ella quien tiró la primera botella, fue ella quien ideó inicialmente todo el tema con Howard. En relación a eso, el sentimiento de culpa que debe haber cargado es inimaginable. Su vida en blanco y negro es consecuencia de sus acciones, pero también en parte decisión suya. Se esfuerza por castigarse, se involucra en su propia infelicidad de una vida cíclica, rutinaria y vacía, con alguien que no le despierta nada, con un trabajo que es un embole y que no le apasiona, con amistades superficiales, siendo todo eso el castigo que cree merecer por todo lo que hizo. Al final decide hacer algo con su arrepentimiento a partir de la llamada de Jimmy. El llanto en el ómnibus muestra el desahogo de años viviendo en el dolor de la culpa, del autocastigo y de la mentira. De alguna manera, decir toda la verdad y exponerse a las consecuencias que eso conlleva consigue descongestionar un poco esa idea de castigarse a sí misma y la hace esperar que el castigo venga de fuera, si es que eso efectivamente pasa al final. Por último, lo que los vuelve a acercar a ambos es el modo en que los dos se sinceran y deciden encarar las cosas con la mayor transparencia posible. En definitiva, Kim se mostró desde un principio como alguien que buscaba hacer las cosas del modo que podemos llamar correcto. Y aunque en determinado momento se sintió bien comportándose como Jimmy y viviendo juntos ese tipo de acciones, su propia naturaleza terminó por demostrarle que ella no era así, que Kim no es la estafadora ni la que puede ignorar el hecho de que sus acciones pueden lastimar a otros. El caso de Mike es muy interesante porque en Breaking Bad es un tipo duro al que no le tiembla el pulso. Es consciente de cuál es su trabajo, del mundo en el que está metido y de las cosas que tiene que hacer. Podría sonar raro hablar de inocencia en un personaje como Mike, pero sí, en Better Call Saul vemos el proceso que lleva a Mike a perder una característica similar a la inocencia. Tiene que ver en un principio con el hecho de que no asume totalmente el rol que ocupa metiéndose en los asuntos del cartel. Cuando el camionero de los Salamanca muere asesinado acusado de traición por un robo que el mismo Mike cometió, lo vimos a punto de tomar una decisión extrema. Lo que pasa luego con Werner muestra una debilidad que el personaje no tiene en Breaking Bad. El modo en que se encariña con este, podríamos llamarlo compañero de trabajo, lo lleva a enfrentarse al inmenso dolor de tener que asesinarlo cuando mete la pata hasta el fondo. La muerte de Nacho, desde la empatía de también haber perdido un hijo, lo lleva a ir a buscar a su padre y darle la noticia, tratando de generar consuelo a través de la idea de que va a hacerse justicia. Al final el padre de Nacho le canta la justa, le dice que lo que hace la gente del cartel no es justicia, haciendo que Mike se dé cuenta de qué tipo de trabajo está haciendo realmente, del rol que ocupa, del lado en el que está. Claro que sabía que trabajaba para criminales pesados, pero aún así conservaba intenciones de mostrar un mayor respeto por la vida, de ser justo en la medida de lo posible. Hablando con el padre de Nacho, Mike se da cuenta de qué está haciendo realmente, y de que ocupa un lugar que deja muy poco espacio para los afectos, la estima y el honor. Los negocios son los negocios. Eso es algo que en Breaking Bad sabe muy bien. Tanto así que no le tiembla el pulso si las circunstancias lo llevan a lastimar a alguien que en algún momento fue su mano derecha. Better Call Saul nos ofrece presenciar esa evolución, ser testigos de los distintos acontecimientos que llevaron a Mike a ser quien fue, observando las circunstancias que propiciaron la transformación de su manera de ser. El personaje de Nacho también presenta cambios a lo largo de la serie.
aunque me parece que principalmente lo que cambia es cómo lo vemos nosotros, más que los cambios que él presenta. Porque sí es un tipo que anda metido con los Salamanca, es un narco y todo lo demás. Pero no es un psicópata que disfruta de lastimar a los otros, sino alguien que por razones que no sabemos bien se vio arrastrado a esa clase de vida. Y a ver, el modo en que Nacho busca salirse del negocio no indica necesariamente que exista un descontento en él respecto a la vida criminal en sí. Recordemos que estaba llevando su propio negocio en paralelo mientras trabajaba con Tuco. Lo que transforma a Nacho es la implicancia de Héctor en el negocio y cómo éste quiere meter a su padre. Ese es el detonante para todo el desarrollo posterior del personaje. Es el amor por su padre lo que lo lleva a intentar matar a Héctor Salamanca y en consecuencia lo que lo lleva a caer en las garras de Fring. No sé si todos tuvieron la misma sensación, pero luego de estos hechos el personaje de Nacho se ve mucho más apagado y triste, viviendo esa situación constante de sentirse entre la espada y la pared y siendo rehén a cambio de la protección de ese que es su familia más cercana. De hecho, muere cumpliendo su palabra con Gustavo a pesar de que éste lo traicionó, porque es la única posibilidad de que cuando ya no esté su padre siga con su vida. De esta manera un personaje que empezó siendo asociado con Tuco y al que teníamos como poco más que un criminal más calculador y centrado, terminó por ser alguien con quien uno logra realmente empatizar hasta cierto punto, llegando a desear incluso que el guión decida darle la oportunidad de cambiar el rumbo de su vida y poder vivir el vínculo con su padre en paz. Al final la serie no nos da eso, pero la pérdida de Nacho, que dicho sea de paso, qué buena muerte y qué buenas últimas palabras, nos deja esta sensación contradictoria de amargura por el final de una persona que hizo cosas bastante turbias, pero que de alguna manera nos transmitió algo que hizo al deseo de querer verlo cumplir sus objetivos. Ya sea por sí misma o ya sea en complemento con Breaking Bad, Better Call Saul presenta también muy buenos personajes, que lejos de ser planos y monótonos, muestran transformaciones, fortalezas, debilidades y humanidad básicamente. Característica que muchas veces no nos damos cuenta, pero que determinan en gran parte si una historia se roba nuestro interés o si por el contrario pasa sin pena ni gloria entre nuestras opiniones.